Hola. Bueno, ahora un vídeo corto sobre cómo implementar la responsabilidad social corporativa en las organizaciones, en tu empresa. Voy a intentar ser breve porque es un tema muy amplio, muy, muy amplio. Primero tenemos que tener claro una serie de conceptos previos sobre lo que es la responsabilidad social corporativa, que aunque en sus orígenes surgió precisamente en entornos sin regular, o sea, no había leyes, y entonces, pues muchas multinacionales, al externalizar sus servicios, empezaron a operar también en otros países sin regulación específica en muchas materias de derechos. Y bueno, pues se empezaron a producir dobles estándares, ¿no? Lo que no hacías lo mismo en tu país que en los países ajenos, ¿no? Entonces ahí es donde surgió la responsabilidad social, en ese contexto. Pero claro, hoy en día no se refiere solo a eso, sino también a las obligaciones legales y que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel supranacional, ¿no? Su cumplimiento. Y también cómo medimos el impacto de nuestra actividad particular, empresarial, lo que hacemos nosotros, en una serie de derechos, ya sean sociales, laborales, medioambientales o de derechos humanos. Eso es el concepto. La medición y las normas de conducta y el modelo de gestión que aplicamos para medir ese impacto y mitigar lo máximo posible la vulneración de esos derechos. Las ideas claves que tiene que tener un departamento de responsabilidad social es el compromiso público que hace la organización, la empresa, de respetar esos derechos. Lo que decimos lo tenemos que cumplir. Primer paso. Establecer un sistema de gestión de procedimiento de debida diligencia para, con dos principios claves, el principio de precaución y el principio de prevención. No solo qué vamos a hacer si vemos que estamos vulnerando un derecho, sino prevenir que podríamos hacerlo y aplicar una serie de medidas de actuación para que no lleguemos a ese contexto, simplemente. Y el deber de información, ese es clave. Todo departamento de responsabilidad social tiene que informar. ¿eh? Es como es como la carta de presentación de la empresa, ¿no? En la comunidad, a través de su web corporativa, la memoria, etcétera. Bien, claro, estamos valorando cómo impactamos con nuestra actividad en esos derechos y cómo lo valoramos eso, cómo lo medimos. Pues lógicamente tenemos que tener en cuenta nuestros grupos de interés, todas aquellas personas que de forma directa o indirecta se relacionan con nosotros, empleados, clientes, los inversores, el ayuntamiento, todos, pues tenemos que identificar esos grupos de interés, quiénes son y ver uno por uno si puede haber una vulneración de derechos. En segundo lugar, sabiendo lo que vendo, claro, lo que vendo o lo que produzco o el conocimiento que doy o el servicio que presto, etcétera. Porque eso no es lo mismo el sistema de gestión de responsabilidad social que puede tener una peluquería a la que puede tener pues una panadería. Son distintas actividades. Entonces la visión y los valores y el espíritu también del empresario, ¿no? Que pone en marcha su idea es distinto. Entonces, esto tiene que ser coherente con luego el modelo de gestión que vamos a aplicar. Y en tercer lugar, como sé ese impacto también de esos derechos, pues tengo que conocer qué derechos son. Que son los derechos humanos, derechos laborales, derechos sociales de la comunidad y derechos medioambientales. Los derechos sociales de la comunidad tienen que ver mucho el tema de impuestos, fiscalidad. Bien. Los grupos de interés, pues aquí tenéis unos ejemplos, pero cada organización puede tener unos que destacan sobre otros, ¿no? Hay que valorarlo. Clientes, empleados, socios, hasta la competencia, es un grupo de interés indirecto. Esto, lógicamente, cuando se hacen los estudios de empresa, el DAFO, de la empresa, el análisis interno y externo, pues nos ayuda mucho a discernir cuál es, con quién nos estamos relacionando realmente, ¿no? Bien, luego la actividad que realizamos, lógicamente, tenemos que delimitar nuestro propósito como empresa, nuestra misión, qué pretendemos hacer, qué pretendemos vender y con qué visión lo hacemos y cuáles son los valores que nos inculcan como organización.
porque eso va luego a determinar cómo va a ser nuestro proceso de gestión de responsabilidad social. La cultura que tenemos, todo, o sea, todo eso va luego ahí. Hay que valorar los riesgos de nuestra actividad, en esos derechos. Los derechos medioambientales de dimensión medioambiental son 4 pilares fundamentalmente. Lo que consumimos, la energía que usamos, si emitimos gases contaminantes y la basura que tenemos, la cantidad de residuos. Todo hay que desglosarlo por tipos, por destinos, medir cómo se mide, etcétera. Todo eso realmente son la emisión medioambiental es muy amplia, ¿no? Pero realmente tiene esos 4 contextos fundamentalmente. Como en nuestra casa, ¿no? La limpieza que tenemos en nuestra casa, ¿no? También, ¿no? Y ¿qué hacemos con nuestra basura? Pues lo mismo a nivel de una empresa. Es igual, ¿no? Eso puede impactar nuestra actividad en el medio ambiente que nos envuelve. Y tenemos que medirlo y valorarlo y compensarlo también, ¿no? Cuando hay exceso de algo, ver un poco cómo lo hacemos. Luego, valorar los riesgos de dimensión de derechos humanos y laborales. Estos, bueno, pues fundamentales son el tema de la prevención del trabajo forzoso, el trabajo infantil o cualquier riesgo de discriminación de cualquier tipo. Aquí entraría también el tema de los planes de igualdad y un montón de cosas más, ¿no? Discriminación en tema de la ley de minusvalía, etcétera. Hay que cumplir muchas cosas. Y también los derechos que más conocidos, ¿no? De toda la vida, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la libre asociación y también el entorno de vida saludable y seguro. Ahí se cumple la seguridad mínima en el trabajo, en el ámbito laboral. Por ejemplo, la ley del teletrabajo ahora pues tiene unas lagunas, la nueva ley en este tema de entorno saludable, ¿no? Porque claro, la ley de teletrabajo estamos en nuestra casa, en muchos casos, ¿no? O en lugares intermedios. Hay que valorarlo también. Y luego también todo esto se tiene que prevenir y se tiene que valorar también en el ámbito no solo de nuestra propia organización con nuestros empleados, sino a nivel de las relaciones comerciales con terceros y con respecto a los proveedores. Luego está el riesgo de dimensión social, comunidad, etcétera. Aquí los impuestos que pagamos, cómo lo hacemos, si hay corrupción, si no la hay, cómo medimos todo eso, cómo es el consejo de administración de la empresa, ¿no? Si hay contratos blindados, si no lo hay, todo eso, y cómo contribuyemos con la riqueza con lo que ganamos como empresa, si estamos cumpliendo con esa política fiscal, el tema de los paraísos fiscales, todo. Bueno, hay muchísimo que tratar también en este tema y hay que ver exactamente, pues, dependiendo del tipo de empresa que seamos, cómo lo hacemos, ¿no? Y luego, lógicamente, esas 4 dimensiones, habíamos dicho que surgió en un entorno sin regular, pero lógicamente hay unas leyes que cumplir hoy. Hay que tener un conocimiento de las leyes, lógicamente. Aparte de la ausencia de leyes en muchos lugares, en función de países donde tengamos filiales, etcétera, puede ocurrir, ¿no? El plan de igualdad lo tenemos en España, pero puede darse el caso de que en México no haya todavía un plan de igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos una filial allí? No vamos a producir doble estándar, ¿verdad? Luego el tema de las leyes contradictorias, o no contradictorias, sino que protegen derechos distintos y que uno puede entrar en conflicto con el otro. Esto es importante también de valorar. Y al tener un modelo de gestión de proceso de debida diligencia, vamos a hacer que se vulnere lo menos posible cualquiera de esos derechos. Por otro lado, leyes imperfectas o inconclusas o que estamos en desacuerdo con ellas. Hombre, está la libertad también de libre pensamiento. Puede ocurrir que una ley no la comportamos en su totalidad, pero tenemos que ver lo bueno de ella, cómo podemos cumplir la ley desde nuestro espíritu, cómo pensamos como empresarios y realmente cómo podemos mejorar hasta esa propia ley, porque nosotros igual no la vemos completa, pero podemos mejorar con nuestra actividad hasta el cumplimiento de la propia ley. Y luego ya aparte de eso, también está el tema del desconocimiento de la ley. No todos nacemos aprendiendo, está claro. Sobre todo, además puede ocurrir que lleguen nuevos empleados que no saben, etcétera. O sea, hay muchas situaciones que se pueden generar que lo que realmente adolece la empresa es que no se sabe la ley. O tenemos que tomar una decisión ahora, ya, en este minuto. Entonces, no nos da tiempo a veces o no tenemos todo el suficiente conocimiento. Lógicamente, la medida de actuación de la ética es
es lo que primero por bandera puede funcionar, porque lógicamente si nosotros tenemos en cuenta cuáles son los colectivos vulnerables, los derechos vamos, universales, pues podemos tomar, lógicamente, mejores decisiones en cualquier aspecto, ¿no? Aparte de que tenemos siempre que establecer la búsqueda, ¿no? La búsqueda de la ley y de la aplicación de la misma. Y luego ya cuando tenemos todo eso, ya podemos implementar la responsabilidad social empresarial en nuestra empresa, ya sea haciendo un departamento o, bueno, pues que haya, lo ideal es que tenga un departamento, que toda organización tenga su departamento de RSC. ¿Qué se va a encargar ese departamento? Pues del plan estratégico, de la responsabilidad social corporativa, del manual de gestión y de la memoria anual, fundamentalmente, como 3 pilares, ¿no? En el plan estratégico, pues bueno, seleccionamos los objetivos estratégicos según esa misión, esa visión y esos valores de la empresa que quiere inculcar también a sus empleados. El diagnóstico inicial también, con respecto también a nuestros grupos de interés, ¿no? En donde podemos mejorar, ¿no? Y la propuesta de iniciativas. Por otro lado, coordinar. El departamento de gestión de RSC lo que hace también es coordinar entre los distintos departamentos, el de compras, el de selección de personal, etcétera. Y por otro lado, auditoría interna. Nosotros tenemos que implementar, ver nuestros objetivos estratégicos, pero también velar por su cumplimiento a lo largo del tiempo. Un control y auditoría. Y luego la medición de costes, beneficios, costes y beneficios económicos y sociales. Desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, claro está. Hay que valorar un poco. Es importante porque tenemos que, ¿cómo lo cuantificamos que estamos siendo socialmente responsables? ¿Qué medidas hacemos para decir si estamos cumpliendo o no cumpliendo con el objetivo? A nivel de responsabilidad social se utiliza mucho el 0 o el 1. El 1, cuando hay esto A, B, C, D, F, varias cosas, estamos cumpliéndolo. Y si no, es 0. Incluso si decimos un poquito, pero no decimos todo, es 0. Entonces tenemos que ver cómo se cuantifica a nivel de responsabilidad social. Y bueno, ya está. Si os interesa, tenéis aquí mis datos de contacto, que os ayude a implementar la responsabilidad social en vuestra empresa, que forme, que haga algunas mentorías, que os ayude en el diseño o simplemente como asesoría en general, ¿no? Tenéis aquí mis datos de contacto. Os espero. Hasta luego.